Gracias, señor consejero. La segunda es la comparecencia del excelentísimo señor consejero de Salud y Política Social, a los efectos de informar sobre las medidas de ajuste en sanidad, solicitada por el Gobierno de Extremadura de conformidad con lo previsto en el artículo 200, apartado 1, apartado A del reglamento de la Cámara, cuyo registro de entrada fue el número 3400. Así pues, en primer lugar, tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social por tiempo de 20 minutos. Buenos días, señor presidente, señores, señoras diputadas y diputados. Comparezco en este pleno del Parlamento de Extremadura para exponerle las medidas que se pretenden poner en marcha desde el Gobierno regional en nuestro sistema sanitario, con el fin de lograr los ajustes necesarios que nos garanticen su permanencia, mejorando su eficiencia. La situación socioeconómica en la que estamos inmersos ha generado espacios de incertidumbre en lo referente al mantenimiento de nuestro estado del bienestar. Junto a los problemas arrastrados durante años referidos a los desajustes en la financiación de los recursos públicos y a su baja eficiencia, se le suma ahora un escenario de crisis económica que nos obliga a hacer duros ajustes. Señorías, desde los poderes públicos, en un ejercicio de responsabilidad, debemos realizar los esfuerzos necesarios en aras de garantizar la permanencia de nuestro estado del bienestar. Frente a esta imperiosa necesidad de promover reformas está otra postura, la de no hacer nada, o, si me lo permiten, otra postura aún peor, la de la demagogia. Este Gobierno no se va a poner de perfil frente al importante reto que tenemos por delante. Señorías, nos une el convencimiento de que gozamos de un gran sistema sanitario. Ya en mi comparecencia en comisión para explicar las líneas de actuación de mi departamento, expuse que con la sanidad el Gobierno de Extremadura ha recibido una gran herencia, que no viene libre de cargas, sino que trae consigo una hipoteca muy elevada que requiere también grandes esfuerzos en la gestión. El esfuerzo colectivo debe superar el escenario regional y converger hasta planteamientos consensuados a nivel nacional. Es por eso que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se presenta como el marco más idóneo para diseñar estrategias conjuntas. En la reunión del pasado día 18 se adoptaron una serie de acuerdos que gozaron del apoyo unánime de todos los consejeros, a excepción de la representante de Andalucía. Es, una vez más, un ejercicio de responsabilidad en el que, salvo la citada excepción, primó el interés general por encima de los planteamientos demagógicos en clave partidista. Comunidades autónomas de diversos signos políticos y con circunstancias propias muy dispares, supimos encontrar puntos de encuentro desde el convencimiento de que se requiere una acción conjunta y consciente de que la sanidad que queremos, para que sea viable, antes tiene que ser eficiente. Los acuerdos adoptados, que les relataré a continuación, nos van a permitir garantizar, pese a la situación de crisis económica, que nuestro sistema sanitario siga siendo público, siga siendo universal, siga siendo gratuito y de calidad. Pero además van a permitir que sea financiable, que cuando venga el Gobierno que venga no tenga que preocuparse de la sostenibilidad del sistema sanitario. Con la implantación de las medidas acordadas se pretende disminuir el gasto sanitario público en un 10%, con un ahorro estimado de 7.000 millones de euros. Y todo ello con un modelo más solidario, más equitativo y más justo. Un modelo que tiene en cuenta la renta, donde aporte más el que más tiene y menos o nada el que menos tiene. Un modelo que tiene en cuenta la edad, donde aportan menos los mayores y los pensionistas. Un modelo que protege a los que padecen enfermedades crónicas y más graves. Un modelo que protege a los que más lo necesitan, los parados de larga duración, sin prestaciones ni renta, y los mayores con ingresos reducidos. Durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo han ido surgiendo ideas y propuestas de reforma de nuestro sistema sanitario. A través de los medios de comunicación hemos conocido cómo se han ido poniendo encima de la mesa medidas que pretendían el cobro de la asistencia o la supresión de servicios fundamentales. En este sentido han surgido propuestas
tan dispares como el pago por día de ingreso hospitalario, pagar 1 euro por receta, cobrar el pijama en los hospitales, el pago por asistencia a los servicios de urgencia, cobrar incluso las comidas hospitalarias. Como verán sus señorías, las medidas planteadas han sido de lo más variadas. Desde Extremadura hemos defendido que las reformas a impulsar deben ir encaminadas a mantener y garantizar en el futuro nuestro sistema sanitario, enmarcado en los principios de servicio público, universal, gratuito y de calidad. De esta forma nos hemos opuesto frontalmente a las medidas que puedan poner en riesgo algunos de estos principios básicos. Este planteamiento ha sido el que ha primado en el seno del Consejo Interterritorial y el que inspira las medidas finalmente acordadas. En lo referente a medidas acordadas en el área de farmacia, cabe destacar la gratuidad de los medicamentos para los parados de larga duración que no perciban prestación. Esta es una medida que desde Extremadura impulsamos por considerarla necesaria en estos difíciles momentos que atraviesan muchas familias extremeñas. Y es que serán en torno a unas 26.000 personas, 26.000 extremeños, los que se verán beneficiados por esta reforma. Se trata de una medida novedosa que por primera vez en la historia de la sanidad española persigue proporcionar un nuevo derecho a las familias, que peor lo están pasando en estos momentos, tratando de ser más justos y más equitativos con los más desfavorecidos. También se ha acordado la gratuidad de los medicamentos para aquellas personas con rentas más bajas, concretamente a los perceptores de pensiones no contributivas, unas 14.500 personas, y a los beneficiarios de rentas mínimas de inserción. En este afán por adaptar las contribuciones al sistema en función de la capacidad económica de los usuarios y con el interés de lograr una mayor justicia en las aportaciones del gasto farmacéutico, se han acordado que aquellos ciudadanos que disfruten de rentas superiores a los 100.000 euros anuales verán incrementadas sus aportaciones del 40 al 60%. Los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros anuales pagarán solo el 10% del coste de los medicamentos que consuman, pero en este caso, en atención al alto consumo de medicamentos de este colectivo, se ha establecido un límite máximo de 8 euros al mes. Finalmente, las personas activas que posean rentas que oscilen entre los 18.000 y los 100.000 euros anuales verán incrementada su aportación al pago de los medicamentos en un 10% respecto a lo que venían pagando. Estas modificaciones persiguen implantar mecanismos que hagan que el sistema sea más solidario y más justo, con el fin de que aporte más el que más tiene y menos o nada aquel que no tiene. Al mismo tiempo, se trabajará junto con la industria farmacéutica en el desarrollo de los envases de los medicamentos, adecuándolos a la duración de los tratamientos. De este modo, si un paciente con gripe necesita un fármaco para 7 días, se le dispensará la dosis justa, sin que tenga que pagar por las pastillas que no va a necesitar. Como podrán comprobar, se trata de medidas que van encaminadas a lograr un uso más racional de los medicamentos. Durante el pasado año se destruyó la cifra de 3.700 toneladas de medicamentos que habían sido pagados y que al final no fueron consumidos. Ello pone de manifiesto que existen posibilidades de reducir el gasto farmacéutico sin que por ello se empeore la calidad en el servicio que seguirá disfrutando todos los españoles, todos los ciudadanos. Además, se aprecia con claridad que no se tratan de medidas recaudatorias, sino de acciones que persiguen un fin disuasorio para fomentar un mejor uso de los recursos, evitando las prácticas de consumo abusivo. Si realmente en Extremadura hubiésemos querido desarrollar medidas puramente recaudatorias, habríamos optado por el euro por receta, lo que nos habría reportado en el 2011 unos ingresos de más de 27 millones de euros, que son las recetas que se emitieron el año pasado. 27 millones de recetas, que son 27 millones de euros, una cuenta muy sencilla. Pero si implantásemos esa medida, haríamos un flaco favor a nuestros mayores, a los desempleados, a los enfermos crónicos, en definitiva a los más desfavorecidos de nuestra región, que ya está desfavorecida per se. Otro campo en el que hemos llegado a un acuerdo en el Consejo Interterritorial ha sido a la hora de definir una cartera básica de servicios. Es inconcebible que en España existan ciudadanos de primera o de segunda en función de la comunidad donde residan. Para poner remedio a esta desigualdad y con el fin de potenciar los recursos sanitarios,
Se establecerá una cartera común de servicios que garantice la igualdad en el acceso de los ciudadanos a los recursos sanitarios. A su vez, esta cartera común facilitará que los ciudadanos que necesiten una prestación sanitaria que no esté disponible en su comunidad tendrán garantizada la asistencia allá donde esa prestación exista. Esta cartera será ordenada por la Agencia de Evaluación de Tecnología bajo los criterios de eficiencia, eficacia y con una premisa fundamental: proporcionar a todos los ciudadanos la tranquilidad de que serán bien atendidos en cualquier punto de España. Señorías, mediante la plataforma centralizada de compra que se va a incentivar desde el Consejo Interterritorial a nivel nacional y en la que, por supuesto, participa Extremadura, conseguiremos un ahorro de 1.000 millones de euros. Esta herramienta ya ha reportado importantes beneficios a nuestra región, puesto que estamos participando en la compra centralizada de la vacuna de la gripe estacional para la campaña 2012-2013. Y este mecanismo supondrá un importante ahorro en la adquisición de este fármaco. Esta plataforma, sumada a las compras centralizadas puestas en práctica recientemente en nuestra región, son claros ejemplos de lo que es la eficiencia en la gestión de los sectores públicos. El ahorro estimado por concurso es de un 10% respecto al precio del mercado. Desde el Consejo Interterritorial se ha acordado una reorganización de los recursos humanos sanitarios. En este sentido, se facilita la movilidad de los profesionales entre las diferentes regiones, entre los diferentes servicios de salud. Al mismo tiempo, se plantea la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales donde se establezcan las equivalencias entre los distintos servicios de salud. Otro acuerdo alcanzado está directamente relacionado con el turismo sanitario. La Directiva Comunitaria 24/2011 de Derecho a la Asistencia Sanitaria Transfronteriza garantiza la libre circulación en la Unión Europea, así como el derecho a recibir atención sanitaria, pero señala explícitamente la prohibición de desplazarse a otro Estado miembro exclusivamente en busca de atención sanitaria pública. Esta situación ha generado un gasto extraordinario a nuestro sistema sanitario público de más de 1.000 millones de euros, que ahora no podemos reclamar a los países de origen de estos turistas. Una vez más, nos toca en estos momentos poner orden a esta picaresca. Recuperar al paciente como centro de la acción de los sistemas sanitarios es un paradigma que se fomentará desde el Consejo Interterritorial. Deben ser los recursos sanitarios los que se adapten a las necesidades y características de los usuarios y no al revés. Para lograr este objetivo, el Ministerio nos ha propuesto a las comunidades autónomas crear un fondo de garantía asistencial en colaboración con el Ministerio de Hacienda. Se pretende superar las trabas burocráticas y garantizar la cohesión y la calidad en el Sistema Nacional de Salud. Señor presidente, señorías, todas estas medidas que le acabo de exponer y que se enmarcan en los acuerdos del Consejo Interterritorial deben ser complementadas por otras acciones específicas en nuestra región. Simplemente hay que poner sobre la mesa una serie de cifras para evidenciar que la situación de la sanidad regional requiere de medidas urgentes que garanticen su continuidad. El Servicio Extremeño de Salud arrastra una deuda de 193 millones de euros. Esta deuda ha ido creciendo durante los últimos años, sin que los responsables públicos anteriores hiciesen algo por ponerle freno. La situación ha llegado en estos momentos a una situación insostenible para nuestra región. O se toman medidas o el sistema, tal y cual lo conocemos, desaparece. Es por ello que con estas acciones específicas que pondremos en marcha en Extremadura, pretendemos sentar las bases de una gestión más racional de los recursos sanitarios. Se trata de adaptar estos recursos a las necesidades reales de nuestra población. Para lograr tal fin, vamos a efectuar un reajuste de las guardias en atención especializada. En este sentido, procederemos a evaluar desde criterios técnicos y objetivos la prestación de este servicio para lograr una buena relación entre la demanda asistencial y los medios humanos con los que disponemos. No consentiremos que ningún paciente se quede sin ser atendido por un especialista, pero tampoco vamos a permitir que se derrochen recursos que pagamos entre todos los ciudadanos. Al mismo tiempo, las guardias de determinadas especialidades que por sus características asistenciales no requieran de la presencia del especialista en el centro hospitalario se reconvertirán en guardias localizadas. En lo referente a los puntos de atención continuada, estos se verán reorganizados,
atendiendo a planteamientos puramente asistenciales, optimizando su número y su ubicación, ajustándolo a la demanda real de la población y favoreciendo en todo momento el acceso de la población al resto de la dotación de la atención urgente. El descontrol de los últimos años ha provocado un mapa de recursos asistenciales descompensados y sin criterios técnicos. Por ello, nos proponemos reajustar los cupos de determinados consultorios en funcionamiento, contemplando la posibilidad de prestación de servicios por parte de un equipo en 2 consultorios, en los casos en que el número de cartillas atendidas por un profesional esté significativamente por debajo de la media nacional. Resulta injusto que existan profesionales en determinadas zonas con la mitad de carga de trabajo que otros compañeros. Por ello, con esta reagrupación se compensarán estos desajustes, garantizando en todo momento la asistencia primaria a los ciudadanos. Estas medidas exigen esfuerzos importantes, tanto de la Administración como de los profesionales. Por ello, ya estamos trabajando para buscar el mayor de los consensos con todas las partes implicadas. Estas medidas de reajuste permitirán un ahorro de los recursos que ciframos en más de 18 millones de euros, y todo ello sin merma en la asistencia a los ciudadanos. Señorías, los acuerdos vigentes con los profesionales sanitarios de la atención primaria permiten cambiar el turno de la mañana a la tarde una vez a la semana, por una contraprestación económica cercana a los 200 euros mensuales. Dada la nueva coyuntura socioeconómica y con el fin de adaptarnos a la nueva exigencia de austeridad presupuestaria, consideramos reorganizable la prestación de este servicio vespertino mediante la sustitución por personal de plantilla en turno de tarde, cuando fuera necesario, así como la supresión de este complemento en nómina en la totalidad de los más de 900 profesionales que lo están percibiendo. Ello supondría un ahorro cercano al 1,5 millón de euros. La reducción de equipos directivos y de personal eventual fue un compromiso con los ciudadanos del presidente José Antonio Monago, que adquiere un significado aún mayor en estos momentos. La unificación de las gerencias y principales directivos por cada 2 áreas de salud, unida a la disminución del personal eventual de servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud, ha provocado una reducción en este tipo de personal cercana al 50%, así como un importante ahorro en más de 1.200.000 euros. Señor presidente, señorías, las medidas regionales que les acabo de describir y que se enmarcan dentro de lo que presupuestariamente se estipula como capítulo 1, nos van a permitir un ahorro anual, incluyendo las cuotas de la Seguridad Social, que supera los 25 millones de euros. Señorías, además de las medidas mencionadas en el capítulo 1 del presupuesto destinado a la Consejería de Salud y Política Social, hemos puesto en marcha otra serie de actuaciones en aras de contener y, en la medida de lo posible, reducir los gastos corrientes en bienes y servicios, vinculados al capítulo 2, siempre sin menoscabo de la calidad asistencial ofrecida por nuestro sistema extremeño de salud. Hemos abogado por optimizar el uso de los alquileres, reubicando al personal dependiente de la Consejería, que se encontraba disperso en multitud de locales, lo que suponía un gasto desmesurado y a veces injustificado. De esta manera, además de la concentración de los trabajadores, hemos cancelado los contratos de arrendamiento considerados como prescindibles y hemos revisado a la baja los precios de algunos de ellos, permitiendo un ahorro estimado de un 9% sobre el gasto real de 2011. Estamos hablando de que la Consejería de Salud y Política Social dejará de gastar aproximadamente unos 100.000 euros solo en alquileres. También estamos revisando contratos vigentes en materia de reparaciones y mantenimiento y elaborando procedimientos centralizados como el concurso de ascensores del Servicio Extremeño de Salud. Además, estamos asumiendo con medios y personal propio funciones y trabajos que anteriormente estaban subcontratados y poner así en valor la labor fundamental de nuestros funcionarios. Todo ello nos va a permitir unos niveles de ahorro de aproximadamente 350.000 euros. En materia energética pretendemos ahorrar más de 4,5 millones de euros. Por primera vez en Extremadura vamos a poner en marcha un concurso sobre los consumos energéticos de electricidad y gas, entre otros, lo que nos conllevará un ahorro estimado del 18% sobre el gasto del año pasado. El concurso de suministro de electricidad
para todos los edificios e instalaciones del Servicio Extremeño de Salud y del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, bajo la modalidad de subasta electrónica, prevé su aprobación en Consejo de Gobierno en las próximas semanas, por un importe de licitación que superará los 15 millones de euros. Por otro lado, la política de compra centralizada que se ha iniciado recientemente en la región y bien aplaudida por otras comunidades autónomas, así como la unificación de los catálogos, va a conllevar ahorros estimados en un 12% sobre el gasto de 2011 en el epígrafe de material sanitario. Este tipo de material, así como los ahorros esperados, están especialmente vinculados a las compras centralizadas puestas en marcha por el SES. De forma que la utilización de compras agregadas de los centros, la utilización de catálogos comunes, el aprovechamiento de las economías de escala en la gestión de las adquisiciones, así como la protocolización en el uso de muchos de los materiales objeto de este sistema de adquisiciones, va a conllevar unos importantes ahorros económicos, así como grandes mejoras en la calidad de la utilización de los productos sanitarios. En concreto, hemos calculado que con la centralización de compras ahorraremos a los extremeños 13 millones de euros en el año 2012. La revisión y negociación de los contratos de seguridad y limpieza nos permitirá igualmente un ahorro estimado de un 1% sobre el total del 2011, en torno a 300.000 euros. En el resto de gastos corrientes, que incluyen gastos varios no sanitarios, transportes, mantenimientos informáticos, etcétera, el efecto previsto de las compras centralizadas y la unificación de catálogos en esta materia asciende al 10% sobre el gasto de 2011, es decir, unos 5 millones de euros de ahorro. Señorías, se han ido sumando las cifras de ahorro en el capítulo 2 de gastos corrientes y bienes servicios, verán que el dato asciende a 23.300.000 euros. Coincidirán, al margen de ideología, conmigo en que, mediante la aplicación de fórmulas de gestión eficaces y eficientes, es posible reducir en recursos ociosos y gastos superfluos, y todo ello, perdonen la reiteración, sin que la calidad de la asistencia sanitaria de los extremeños se vea afectada. El sistema actual no produce los ingresos suficientes para mantener y mejorar el estado actual del bienestar. Por ello, se hace necesaria una reorganización de las actividades sanitarias, eliminando duplicidades y gastos superfluos. El gasto improductivo cero es una máxima de nuestro Gobierno. Señor presidente, señorías, voy concluyendo. He procurado durante esta intervención relatarles no solo las medidas que pretendemos implementar, además he pretendido contextualizar los motivos que nos impulsan a ponerlas en marcha. Utilizando el argot médico, tras un diagnóstico riguroso sobre un paciente que nunca antes fue revisado, ahora toca prescribirle un tratamiento que le devuelva a un estado de salud óptimo. El tratamiento es duro, pero garantiza la plena mejoría y la recuperación del paciente. Necesitamos verdaderas reformas que nos lleven a la sostenibilidad del sistema desde la equidad, teniendo siempre presente la defensa de los más débiles. Los esfuerzos y las dinámicas rigurosas de gestión que estamos aplicando se verán recompensadas en el futuro y los ciudadanos sabrán valorar mañana el compromiso de los gobernantes de hoy y al mismo tiempo recriminarán la actitud de aquellos que optaron por la demagogia o por el electoralismo. Espero que el debate que ahora se abre deje a un lado los intereses individuales y se centre en las aportaciones racionales y sensatas que, no les quepa la menor duda, siempre serán bien recibidas por este Gobierno. Apelo a la responsabilidad de todos, no solo a las fuerzas políticas. Es por ello que, antes de terminar, reitero el llamamiento a la unidad que hice al principio de mi intervención, desechando otros intereses que no sean los de trabajar por garantizar el bienestar de todos nuestros ciudadanos, de hoy y sobre todo de las generaciones próximas, para que nuestros hijos y nietos no nos puedan reprochar que no estuvimos a la altura de las circunstancias cuando Extremadura, España y Europa más lo requerían. Hoy están aquí muchos medios de comunicación que graban y describen lo que ven, lo que hemos dicho y lo que decimos. Con ello, no solo reproducen el carácter de quien marca una posición, sino también su personalidad. Si es valiente y honesto, o sin embargo, se entra en la demagogia. Hace mucho que aprendí
que en política como en la vida hay dos tipos de actitudes. Los que en el momento de verdad dan un paso al frente y los que se quedan quietos o incluso dan un paso atrás. Como dice el presidente Monago, los sacrificios de hoy serán los beneficios del mañana. La nueva Extremadura que estamos construyendo así lo merece. Y por ella seguiremos caminando hacia adelante tan en línea recta como podamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación dispondrán de un turno de 15 minutos cada uno de ellos los grupos parlamentarios, de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sie, su portavoz, señor Escobar Muñoz. Con su permiso, señor presidente. Señor consejero, cuando no nos toca la lotería, no estamos en época de lotería ahora, ¿usted sabe cuál es el consuelo de los que no nos ha tocado? Bueno, mientras estemos buenos y tengamos salud, eso lo arregla casi todo. Porque ese es el deseo fundamental de todos los ciudadanos. Cuando tenemos que prescindir de algo, de lo único que no queremos prescindir es de la salud. En los seres humanos, los antropólogos cuentan que los miedos más profundos, los miedos más difíciles de controlar, es el miedo al dolor, el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, el miedo al abandono, a la incapacidad. El artículo 43 de la Constitución es la que garantiza el derecho a la salud, en el 43.1, y en el 43.2 el que dice que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, etc. Así que a usted le toca gestionar una de las áreas vitales, troncales, de lo que sería una sociedad moderna, una sociedad civilizada. Y ya aprendí hace algún tiempo en las clases del instituto, siempre el profesor nos pillaba, cuando nos preguntaba qué nos parecía que nos diferenciaba a los seres humanos de los animales. Todos, naturalmente, íbamos a la inteligencia, el tamaño del cerebro, esas cosas, ¿no? Y luego, con ciertas sornas, se reía de nosotros y nos decía, no, estáis muy equivocados. Nacer listo no tiene mérito, nacer grande tampoco. Lo que tiene mérito es la solidaridad, la capacidad humana de ocuparse de los que necesitan más, de los más débiles, porque nos invitaba después a mirar el mundo animal. Dice, en el mundo animal, el que queda herido, el que pierde, se lo comen los demás, desaparece. Ninguna especie animal se ocupa de los que más lo necesitan, el ser humano sí. Eso es lo que nos hace, lo que nos permite llamarnos civilizados, y los estados modernos y democráticos creemos que se caracterizan no por reconocer en el papel todos los derechos reconocibles. Es muy fácil encontrar en muchos países de América Latina, hace tiempo, unas constituciones maravillosas en las que se reconocían todos los derechos y después la realidad social era la que era. Yo creo que lo hace democrático a una sociedad y lo que lo hace evolucionada es cómo se garantiza el acceso de los ciudadanos, el acceso real a esos derechos. Por eso creo que el derecho a la salud, el derecho a curarnos, el derecho a no sentir dolor, es un derecho fundamental que seguramente es previo, muy anterior al reconocimiento político de los derechos humanos. Por eso ahora hay ciertas filosofías que se están extendiendo de reconocer la de la salud como una especie de carga social. Es que nos gastamos mucho en salud, es que es insostenible el sistema, es que lo que cuesta mantener todo esto, abusamos de ello, etcétera, etcétera. Y esa es la filosofía que está en la mente, en el origen, en los genes de los que han provocado esta crisis, de los que han provocado esta situación en la que nos encontramos de incertidumbre y de necesidad. Y usted lo sabe. También tenemos que constatar que en los últimos años la mejora de la calidad de vida, la mejora en todos los sentidos, de la alimentación, de los cuidados médicos, hace que la demanda de salud ha aumentado muchísimo. Y además una demanda de una atención de calidad. Ya no responde el ir al médico y que te mande una receta, ya es mucho más amplio el concepto de salud y eso se ha diversificado muchísimo. Y por eso lo ideal sería discutir cómo aumentamos los recursos para responder a esas nuevas demandas de calidad y esas necesidades más diversificadas. Y, sin embargo, tenemos que enfrentar la posibilidad del virgencita que me quede como estoy. Lo cual no es malo. He escuchado atentamente su
su intervención. Para prepararme he tomado más apuntes que en otras, he leído menos papeles, pero he hablado con más personas que trabajan en el campo de la sanidad, amigos, familiares que son médicos, Y ha sido difícil, me ha costado mucho preparar esta intervención para poder meterme con usted. Me ha costado más, se lo reconozco. Porque usted empieza reconociendo la crisis. No estaría mal que reflexionáramos por qué se produce esta crisis y que pudiéramos aunar fuerzas para luchar contra las causas de esa crisis. Y reconoce la buena herencia que ha recibido. Yo creo que el sistema de salud español es un referente en todo el mundo. La universalidad, la gratuidad, el carácter público de nuestro sistema lo hace más que defendible, se lo ofrece como referencia a muchos países de nuestro entorno, con los que en otras cosas nos gustaría parecernos. No obstante, todavía el gasto medio sanitario todavía no está en las cifras que nos gustaría. Y efectivamente el sistema de salud, quizá con el de educación, son de los que más satisfacción ciudadana, más allá de que se quiera uno marcar distancia y dar caña, como dirían cualquier colega, de lo que hay un nivel de satisfacción más alto en la ciudadanía. Hay encuestas por ahí que usted las conoce. Por eso quizá le coloca a usted en una cierta posición de comodidad en este debate. Yo, para empezar, me gustaría debatir con usted dónde ampliamos los recursos y dónde los invertimos. Sin embargo, también nos vemos obligados a construir, que otra consecuencia de la intervención que yo tuve al principio con el señor consejero, las consecuencias de la crisis. En vez de responder a las nuevas necesidades y ampliar los recursos, nos vemos en la posibilidad de que no se congelen y de que se mantenga el sistema sanitario. Tengo que entrar en detalles de números, porque no queda más remedio. No puedo estar más de acuerdo con usted, tengo que estar de acuerdo con usted en los principios. Que pague más el que más tiene, que pague menos o nada el que menos o nada tiene. Eso tiene que ser no solamente un principio, tiene que garantizarse en la medida que usted propone, y esperemos que esta puerta que se abre con algunos pagos no sea después la puerta para otras cosas. Tengo que reconocerle varios aspectos de comodidad para usted, de incomodidad para mí. Me congratula saber que no habrá el euro por receta. En otras comunidades ya se ha implantado, no sé si les dará resultado, les dará. Me alegro de que no se establezca todavía, y esperemos que ni mañana ni pasado tampoco, el pago por visita médica, como ya existe en otros países. Espero que no se implante de ninguna manera el pago por la urgencia, el pago por visita especialista. Pero no puedo estar contento con otras cosas de las que se dicen. Ha dado unas cantidades las que quedarían exentos de algún pago y otras cantidades a partir de las cuales se incrementaría el pago que ya existe. Y tengo que decirle que los tramos que usted pone son muy difíciles de comprender, porque hasta 18.000 euros y un poco más de 18.000 euros hay un tramo de población grandísimo. Pero decir que los que ganen más de 100.000 euros pagarán hasta el 60%, pues la verdad es que no me alivia. Es que el tramo, fíjese el tramo que ha propuesto usted, de 0 a 18.000, quedarían exentos esas cantidades. Y ahora, de 18.000 a 100.000 pagarían otras cantidades, y a partir de 100.000 esos tramos no me parecen razonables, no me parecen racionales. Yo creo que hay muchos más tramos reales, incluso el IRPF le da una pista de qué tramos habría que hacer. Yo sé que eso complica después la elaboración de esa tarjeta, le habría que meter muchos datos, pero esos tramos son poco realistas, poco reales. De 0 a 18.000, ¿vale? De 18.000 a 100.000 es un tramo demasiado amplio, y el tramo de más de 100.000 yo creo que es bastante reducido. Creo que hay, no sé en Extremadura cuántas personas habrá que tengan rentas de más de 100.000 euros, me refiero a rentas del trabajo. En fin, los rincones oscuros para la declaración de la renta, en lo que se declara, no se declara el patrimonio, etcétera, etcétera, ahí no entro. Pero estos tramos yo creo que tienen que ser controlados y tienen que ser habitados, para aumentar el tramo inferior de los que quedarían exentos. Creo que había que aumentar el tramo de los que quedan exentos, cargando en los tramos más altos, a partir de 80.000, 60.000, 70.000, creo que hay otros tramos en los que se le puede incrementar esa cantidad. Ya sé que cada vez que haya una variable se complica. Y aumentar, ya le digo, la aportación en esos tramos para ampliar el umbral de los que quedarían exentos. Luego hay una cosa que usted no ha mencionado, pero que están las reformas por ahí, y tengo que reconocer que usted quizá pueda conseguir que se asuman esos pagos de hasta 8 euros, de hasta no sé cuánto, pero lo que no va a ser posible asumir desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de lo que decíamos al principio, es la negación de la prestación sanitaria a los inmigrantes que no tengan tarjeta.
seguro que además, encima, para más INRI, seguro que es calderilla. Entonces, me gustaría que esa medida, como en otras que hemos propuesto, que no son obligatorias, sino que son dispositivas, que esa medida no se aplicara en Extremadura. Cada territorio, cada uno tendrá sus problemas. A mí me gustaría que en todo el resto del Estado, en ningún sitio, va a haber una contestación social enorme y creo que, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano, eso es inasumible. Podremos asumir con más o menos regañadientes, chirriará más o menos alguien que con una pensión de 8 euros pague hasta 8 euros al mes, etcétera. Pero que bastará un solo caso de que algún inmigrante, por no prestar esa atención médica, pueda fallecer o pueda recibir un daño irremediable para que todo el sistema esté en solfa. Espero que ustedes se lo piensen porque eso francamente es inaceptable. He hecho de menos otras medidas que también, usted ya que habla, porque efectivamente las personas con las que he hablado, médicos, ATS, enfermeras, farmacéuticos, me han dicho, Pedro, todos tenemos en casa un cajón lleno de medicinas que ya han caducado y que no se va a tomar nadie. La cifra terrible de 3.000 y pico toneladas de medicamentos destruidas, eso nos tiene que hacer reflexionar. Y me obliga a discernir entre lo que hemos dicho en la primera intervención, lo que son recortes reales, merma de prestación del servicio, recortes de derechos y medidas de eficiencia, medidas de ahorro del gasto. Eso es verdad. Pero hay que intentar implicar a la población. Hay que hacer campañas de sensibilización para que efectivamente sepamos que el sistema sanitario es caro. No sé si ustedes han pensado en la famosa receta virtual en la que cada vez que recibimos la prestación de un servicio se nos informa de lo que ha costado ese servicio. La ciudadanía es capaz de responsabilizarse, es capaz de hacer esfuerzo, pero tiene que estar informada, tiene que tener sensibilidad y esa sensibilidad se educa y se cultiva. Tampoco he dicho usted nada de las medidas que nosotros le hemos leído, lo del turismo sanitario. Naturalmente que no queremos contribuir a que otros países que tienen mucha más renta que nosotros, como Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, pues se beneficien del sistema sanitario español y del sistema sanitario extremeño. Eso no. O sea, igual que le digo que es inaceptable la medida que piensan poner para el tema de los inmigrantes, le digo que esta medida contará con la comprensión y el respaldo, por lo menos, de este modesto grupo de diputados. España es un país maravilloso para vivir. El clima lo hace así, la gastronomía, en fin, todas esas cosas, ¿no? Es atractivo, queremos que vengan aquí muchos extranjeros, pero que se establezcan los mecanismos de compensación especializados entre unos países y otros para que eso funcione y no tenemos por qué asumir el gasto sanitario de personas que a lo mejor tienen más recursos que nosotros. Voy terminando, señoría, sin consumir todo mi tiempo. En esa campaña que le decía sobre el tema de los medicamentos, hacen falta campañas de sensibilización y de explicación. Parece ser que incluso el embalaje de la medicina se va a modificar para que haya dosis más pequeñas que respondan precisamente al tratamiento que se tiene. Todo eso está en el campo de las medidas de racionalización del gasto y podemos asumirlo. Pero nos gustaría que alguna vez pudiéramos discutir de cómo ampliar y responder a las nuevas necesidades de la prestación sanitaria, de la prestación para la salud. Y, si me permite algún consejo, las medidas de reorganización que afecten al personal tienen que ser tratadas con el personal. Estoy seguro que usted recurrirá, si no lo ha hecho, debería recurrir al diálogo social, con los colegios profesionales, con los sindicatos, que sabemos que son responsables, que defienden los intereses de sus trabajadores, pero también son ciudadanos que más o menos conocen el sistema. Recientemente ha habido una reorganización de todas las áreas de salud. Hay por ahí un organismo, que es el de los consejos de salud, que están mortecinos, que no funciona. Es el engranaje entre la administración sanitaria y la ciudadanía, entre los profesionales y la gestión directa del centro de salud. Esos consejos hay que revitalizarlos para que haya una coparticipación y una corresponsabilización de los extremeños, de todos. Insisto, terminando, que me gustaría discutir con usted las medidas y, desde luego, si algunas de las que yo le he propuesto al señor consejero, que se lo digan al señor Rajoy para recaudar más, entonces sería estupendo entrar a discutir en cómo afrontamos las nuevas necesidades. Usted sabe que es una esponja infinita todo lo que está en el marco del CERMI, del MADES, todo lo que es la dependencia, su consejería es una macroconsejería. Estoy deseando discutir de cómo respondemos a esas nuevas necesidades. El discutir por imperativo legal, por imperativo divino del Dios mercado, que también estamos discutiendo sobre esto, porque usted sabe que los recortes o la incapacidad de aumentar los recursos viene por ahí, somos víctimas de lo mismo. Pues que pudiéramos discutir de esos aspectos y las demandas crecientes de todas las asociaciones, de todo el sistema que hay de prestación de ayuda a la dependencia, de ayuda a los discapacitados, que pudiéramos responder a las necesidades crecientes. Pero, sin embargo, nos vemos obligados al virgencita como estoy, que tampoco es muy entusiasmante un debate sobre esos términos. Nada más, señor consejero, muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista, por tiempo de 15 minutos, tiene la palabra la señora Serrano García. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señores y señoras diputados. Un día triste el día de hoy. Yo no sé cómo el consejero de Hacienda tiene ganas de bromas y de chistes, porque para mí hoy, desde luego, es un día muy triste para Extremadura y para la sanidad pública, universal y gratuita, porque estas medidas que ha adoptado el Partido Popular y estos recortes tan brutales vienen a dar al traste con un sistema sanitario público y universal. Supone retroceder a los años 80. Supone perder la sanidad como un derecho. Era un derecho universal para todos, y con estas medidas deja de ser un derecho para ser una sanidad para asegurados y para la beneficencia. Un día triste, sí, señor consejero. Nos ha leído aquí muy pormenorizadamente el Real Decreto de medidas urgentes de ajuste, pero se ha olvidado usted de algo muy importante, porque no nos ha leído la letra pequeña. Pero a lo largo de mi intervención voy a leerle yo la letra pequeña de ese desastre de Real Decreto que supone un retroceso para la sanidad hacia los años 80. Y a mí sí que me gustaría, antes de empezar, a poner los recortes en su contexto, porque estamos hablando de un recorte de 80 millones de euros sobre un recorte que contenía la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 53 millones de euros y que afectaba a partidas muy sensibles y que ponen en jaque el funcionamiento de nuestros centros sanitarios, que afectan a productos básicos como medicamentos, prótesis, material fungible, y que van a alterar la capacidad de funcionamiento de nuestros centros sanitarios. Y para rematar, este recorte de 7.000 millones de euros ya viene de todas formas a dilapidar lo que es la sanidad pública y el sistema sanitario como lo teníamos hasta ahora concebido. El Partido Socialista ya sospechaba las medidas que la derecha podía poner en marcha para hacer frente a esta crisis económica. Y ya hemos hablado en esta tribuna de copago, porque ha dicho antes el portavoz del PP que Guillermo Fernández Vara había hablado de copago. Pues la postura del Partido Socialista ante el copago siempre ha sido que la hemos considerado una medida injusta, porque ataca a los más débiles, e innecesaria, porque hay otras medidas que se pueden tomar ante las del copago. ¿Y saben lo que nos dijeron los señores del Partido Popular? Que era un debate estéril, demagógico, y que el único objetivo que tenía era introducir el miedo en la sociedad. Y la portavoz del Partido Popular nos dijo que la sanidad estaba garantizada sin meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos, pero hoy vemos que eso ya no es cierto. Intuíamos esto, es cierto, pero no llegábamos a intuir el nivel de tropelía y el ataque a derechos que han nacido de consensos muy profundos y muy apoyados por todos los ciudadanos, como es el derecho a la sanidad. Hace tiempo, no es de ahora, no es nuevo, que se está poniendo en cuestión la sostenibilidad del sistema sanitario público en base a argumentos como un gasto sanitario excesivo, una utilización excesiva de los servicios, la deuda de las comunidades autónomas, que siguen ustedes con el argumento. Yo creo que están ustedes confundiendo Extremadura con Valencia, porque la deuda pública extremeña es la segunda menor de España. A ver si estamos confundiendo Extremadura con Valencia con el Ayuntamiento de Madrid, que pudiera ser el caso. Pero todos estos argumentos de insostenibilidad del sistema forman parte de un relato neoliberal de derecha, perfectamente conformado y que campa a sus anchas. Y es peligroso, pero en época de crisis económico es absolutamente demoledor. Y no es cierto, estos argumentos no son ciertos, porque no es cierto que nuestro gasto sanitario sea el más alto, está por debajo de la media de los países de la Unión y crece a un 2,7 en vez de a un 4 como lo hacen el resto de los países de la Unión. Por lo tanto, no es cierto que nuestro gasto sanitario sea el más elevado ni que crezca de una forma incontrolada.
Otro de los tópicos que conforman este relato neoliberal de derecha es que hay una utilización excesiva de los servicios, y aquí es donde encuentran su coartada los defensores del copago, que vienen a presentárnoslo como una medida disuasoria para que no se sobreutilicen los servicios. Es una medida no recaudatoria, sí disuasoria. Así nos lo contó el señor Floriano, defensor de este tópico y de este argumento neoliberal. Pero es cierto, y así lo dice el rigor de los datos y la Organización Mundial de la Salud, que el copago es incapaz de reducir la frecuentación innecesaria. Lo que sí hace es reducir la frecuentación necesaria de aquellas personas con menos recursos y con más problemas de salud que no acuden por no tener que pagar. ¿Qué pasa? No cumplen tratamientos, aumentan las consultas de urgencias y aumentan las hospitalizaciones, con lo cual, a la larga, esto es más caro. Por lo tanto, señor consejero, señor Monago, para nosotros el copago es un factor de desigualdad, es un impuesto sobre la enfermedad, porque ahora resulta que serán los enfermos, van a tener que pagar un impuesto por estar enfermos. Porque hablamos de progresividad en la renta ¿de quién? De las personas que están enfermas. El copago es un impuesto contra la enfermedad y esa es nuestra postura. Y nuestro sistema sanitario es el mecanismo de solidaridad y de distribución mejor que la sociedad ha puesto en marcha, porque lo pagamos todos en función de lo que tenemos y lo utilizamos en función de lo que necesitamos. Lo pagamos todos, sí señor, según lo que tengamos, progresividad en la renta, pero en la renta de todos, no en la renta de las personas que están enfermas. Por lo tanto, el copago supone que la sanidad va a ser financiada por los mayores, por los pensionistas y por los enfermos. Cuando nuestro sistema sanitario hasta ahora se ha nutrido de los impuestos y tenía el carácter de gratuito en el momento que se utilizaba. Por lo tanto, nosotros los socialistas pensamos que se pueden hacer muchas cosas antes de cobrarle las medicinas a los pensionistas, porque esto es una forma de bajarlos las pensiones, le van a bajar las pensiones en un 3%, pero además es la peor forma, porque le van a bajar las pensiones a aquellos que están más enfermos, Claro que el sistema sanitario tiene ineficiencia y es responsabilidad de todos detectarla y ponerle soluciones. Claro que hay una medicalización excesiva, duplicidades, incremento de la tecnología, pero eso se hace con reformas estructurales del sistema. Nosotros, los socialistas, sí tenemos alternativas y nosotros somos partidarios de financiar la sanidad a través de la vía de incremento de los ingresos, mediante una subida de impuestos al alcohol de alta graduación y al tabaco, que supondría un ingreso de 1.500 millones de euros. Adaptar los envases de medicamentos a las necesidades de los pacientes, 600 millones de euros, impuestos a las grandes fortunas, mejora de la gestión en el cobro de accidentes, extensión de compras centralizadas que ya iniciaron los socialistas, que supondría una incorporación de 1.500 millones de euros. O sea, que estas medidas que apoyamos los socialistas y que las llevábamos en nuestro programa electoral, no en la agenda oculta que llevaba el Partido Popular, porque este Real Decreto no es flor de un día, ni la reforma laboral tampoco. Esto formaba parte de la agenda oculta que nosotros sabíamos que tenía el señor Rajoy. Esto supondría unos ingresos mucho más superiores a los que van a conseguir ustedes con su medida. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista rechaza de facto la medida que impone la progresividad en el pago de los medicamentos según renta, porque consideramos que es un ataque brutal a la sanidad pública. El recorte de 7.000 millones de euros supone la muerte, la crónica de la muerte anunciada de un sistema de atención sanitaria que es eficiente, porque tiene un buen nivel de respuesta para mantener un nivel de salud con un bajo coste. Nuestro gasto sanitario inferior a la media de la Unión Europea. Por lo tanto, es bueno, es barato, es motor de riqueza, es motor de investigación y se basa sobre todo en la solidaridad, la igualdad y la libertad.
porque no hay nada más contrario a la libertad que la inseguridad. Y eso es lo que nos da nuestro sistema sanitario hasta ahora, seguridad. Contamos con unos profesionales altamente cualificados, con una cartera de servicios muy amplia y de calidad. Por cierto, seccionada con su Real Decreto. Ahora nos encontramos con una cartera de servicios básicas, que será de financiación pública, una cartera de servicios suplementaria, donde, esa es la letra pequeña, señor consejero, donde los transportes sanitarios no urgentes tendrán que ser financiados por todos los ciudadanos, La letra pequeña, la prestación ortoprotésica, las sillas de ruedas, las prótesis financiadas por todos los ciudadanos, las prestaciones de productos dietéticos aportadas por los ciudadanos y una cartera común accesoria, que es lo que ustedes no consideran esencial. ¿Me quiere decir el señor consejero qué es lo que no considera usted esencial dentro de las prestaciones sanitarias? ¿Le parece a usted esencial los cuidados paliativos? ¿Le parece esencial? Porque esto de accesorio y esencial es la puerta de entrada al copago sanitario y es el cajón desastre. ¿Le parece esencial una rehabilitación por un daño cerebral adquirido? Es que esto de esencial tiene truco. Esto es la letra pequeña que usted no nos ha leído. Y esa medida nos parece un ataque total a la universalidad del sistema. Romperá y dará el traste con una sanidad y creará una sanidad para ricos y otra para pobres. Porque el porcentaje de aportación de las rentas altas es muy pequeño y las rentas altas utilizan muy poco los servicios públicos, con lo cual el impacto en la financiación va a ser mínimo. Ahora sí, ¿sabes lo que va a hacer esta medida? Desactivar totalmente a las personas de rentas altas del sistema sanitario público, con que lo van a abandonar y se va a convertir en un sistema sanitario para pobres, porque eso es lo que se queda en los servicios públicos cuando los abandonan las rentas medias. Si lo que queremos es una sociedad cohesionada, tenemos que seguir apostando por la universalidad, que sean para todos los servicios universales más importantes, como es la sanidad. Su medida lo que va a hacer es que las personas con recursos puedan tener un seguro privado y los demás se queden en un sistema sin recursos y totalmente deteriorado. Pierden la universalidad y los inmigrantes se quedan fuera de la atención sanitaria. Le voy a poner un ejemplo clave de esto. Si un inmigrante que no tiene tarjeta sanitaria acude a un centro sanitario y le diagnostican una tuberculosis, pero como no tiene tarjeta sanitaria no va a recibir atención, se va a su casa en el autobús o en el metro y contagia a la demás, eso es una medida de salud pública. Eso no se puede quedar regulado como ustedes lo han regulado en su medida. Y su medida nos parece un ataque brutal a la gratuidad del sistema. La derecha de Rajoy y el señor Monago van a imponer a los pensionistas que paguen sus medicinas. Pero bueno, es cuestión de 4 cafés o de 2 periódicos. Tampoco es un esfuerzo mínimo lo que ustedes lo están pidiendo. Y a las rentas del trabajo también tendrán que hacer un esfuerzo para pasar de pagar el 40% al 60%. Le voy a poner yo un caso de qué supondrá esta medida, porque el señor consejero tampoco nos ha dicho la renta pequeña. ¿Qué pasará cuando un pensionista con una pensión menor de 18.000 euros vaya a la farmacia por su medicación? Estoy hablando de una persona que tiene una artrosis, que es diabética e hipertensa, y va a la farmacia a retirar su medicación. La pastilla de la artrosis, que la costaban 0 euros, ahora tiene que pagar 2 euros. Para la diabetes, antidiabéticos orales, antes eran 0 euros, ahora tiene que pagar 8 euros. Para el colesterol, 3 euros. Antes 0, ahora 3. Para la tensión, antes 0, ahora 4 euros. Un antiinflamatorio para los dolores, antes 0, ahora 4 euros. Un total de 21 euros que el pensionista con pensiones inferiores a 18 euros tiene que aportarle a la oficina de farmacia. 21 euros. Que luego, al cabo de los 6 meses, cuando ya le ha supuesto, tú me dirás, 20 euros cada mes, luego ya tiene que ir a solicitarle, metiendo una fragosa gestión administrativa, la vía de reingresos del dinero hasta los 8 euros
que su famoso y brillante Real Decreto Ley de medidas para asegurar la calidad, universalidad y gratuidad. Es que hay que ser cínico para seguir manteniendo estos objetivos, estos adjetivos. Eso es lo que tendrá que pagar un pensionista en las oficinas de farmacia. Esto le va a costar a los extremeños. Yo recuerdo que, o lo recuerda el señor Monago, que no está aquí presente, cuando hace unos días, no mucho, el 12 de abril, le decía a los extremeños: no soy partidario del copago sanitario en Extremadura por sus características, que tiene las rentas más bajas y porque el efecto sería muy pequeño para las cuentas y haciendas, pero muy grande para el bolsillo de los extremeños. No puedo pedir a una sociedad como la extremeña, que es la que tiene rentas más bajas, donde muchas familias no llegan a 1.000 euristas, que tengan que pagar sus medicinas o recetas. No sé si lo recuerda el señor presidente ausente, porque estas fueron sus palabras el 12 de abril, hace unos días. O como el 18 de abril, también nuestro presidente ausente, el sistema sanitario necesita una reforma, pero en ningún caso ese esfuerzo podrá caer sobre quienes tienen rentas más bajas. ¿Qué verdad era esa, señor presidente ausente? Una medida, además, tomada unilateralmente por el Gobierno, sin consensuarla con los profesionales del sector, ni consensuarla con los ciudadanos, unilateralmente. Yo les pediría que dialoguen con los ciudadanos antes de cometer esta injusticia social que van a cometer a través de ese Real Decreto Ley de medidas urgentes. Señores de la derecha, dialoguen con los ciudadanos, recapaciten. El clamor social lo tienen ustedes en la calle. Escuchen a los ciudadanos y no escuchen a los mercados. Y escuchen lo que dicen los ciudadanos sobre su brillante Real Decreto y sobre su brillante medida para garantizar la calidad, la gratuidad y la universalidad de la sanidad. Por favor, escuchen lo que dice la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Su medida penaliza a los que están más enfermos y a los que tienen menos recursos. La Plataforma de Defensa del Estado del Bienestar, establecimiento del copago, repago, va a disuadir de la adquisición de medicamentos a los sectores con menos recursos. La OCU, la medida retrasa el acudir al médico y hacer que empeoren las patologías, con lo cual al final su coste es mucho más caro. Y sin entrar en lo que dice el sector sanitario y farmacéutico de cuánto le va a costar a Extremadura poner en marcha esta medida. ¿Sabe lo que cuesta una tarjeta nueva con el chip y la nueva información que tiene que tener? 20 euros. Esta medida le va a costar a España unos 2.500 millones de euros. Señoría, o sea que el ahorro que dice... Voy terminando. El ahorro que dicen que van a obtener no es cierto, porque poner en marcha esa nueva tarjeta sanitaria con esos nuevos datos y los nuevos procesadores de datos, eso cuesta un dinero. Por lo tanto, nosotros pensamos que estos 7.000 millones de euros es un recorte brutal que pone en peligro el estado de bienestar y las prestaciones sanitarias y supone dar al traste con un sistema de salud que es una conquista de la sociedad española. Y además, estas políticas tampoco estamos viendo que tengan un resultado positivo, porque si me dijeran que está comprobando claramente que las políticas de reducción del déficit no arreglan la situación y están ahondando más a la ciudadanía en la crisis económica. Y por último, solamente quería recordarles sus medidas de recorte de los 80 millones de euros. No lo temíamos, señor consejero, que usted iba a quitar prestaciones. Van a cerrar los servicios de urgencia del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. Servicios de urgencia ya se lo han comunicado. A partir del 1 de mayo cierra sus puertas los servicios de urgencia del Hospital Virgen de la Montaña, del Centro de Alta Resolución de Trujillo. Y ya lo que me quedaba por escuchar, que vamos a volver a las guardias localizadas como antiguamente, si esto es que en vez de ir para adelante lo que es un retroceso a los años 80, guardias localizadas, retiran la jornada de tarde, que era una medida muy buena de accesibilidad. Señoría, le había dado unos segundos más. Termino. No compartimos esas medidas que usted ha puesto para un recorte de 80 millones de euros, además en gasto corriente. Ya le ha quitado el 50% al funcionamiento de nuestros centros hospitalarios. Todavía más recorte ahí. Gracias, señora presidenta. Nada más y muchas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida
la señora Rosa Romero por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, miembros del Gobierno, buenos días. Asistimos hoy a un acto y a un hecho insólito en esta Cámara, y es que por primera vez comparece un Gobierno a dar la cara en sede parlamentaria para explicarnos desde la verdad, la honestidad, la honradez y la transparencia la situación real del sistema sanitario nacional y regional. Que comparece un consejero para hablar con valentía de lo que hay que hacer. Y mientras el consejero hablaba de sanidad en Extremadura, el expresidente ha estado ausente en todo momento, demostrando lo poco o nada que le ha importado la sanidad. De haber estado presente, me hubiera gustado que nos dijera el señor Vara si comparte esa manifestación de la portavoz socialista de que siempre negó usted el copago sanitario. Diga usted en sede parlamentaria, si tiene la valentía de debatir aquí lo que luego dicen los micrófonos, si de verdad usted mantiene que siempre negó la necesidad del copago sanitario. Le agradezco, señor consejero, en nombre de mi grupo, que nos diga con la claridad que nos lo ha dicho cuál es la situación real, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento y desde la planificación estudiada y calculada, qué medidas hay que llevar a cabo para garantizar el mantenimiento de nuestro estado de bienestar. Una norma básica, prevenir mejor que curar. Esto, que es una máxima en la sanidad, ha sido ignorado por los anteriores gobiernos socialistas en Extremadura y en España, que ni llevaron a cabo medidas de prevención, ni diagnosticaron, ni aplicaron tratamiento alguno. Aplicaron, eso sí, grandes dosis de despilfarro. Y consecuencia de esa crisis mal gestionada por los gobiernos socialistas del señor Zapatero, del señor Rubalcaba y del señor Vara en Extremadura, se evidencia la debilidad de nuestro sistema de salud. Más de 15.000 millones de euros de deuda que arrastra el Sistema Nacional de Salud, que es solamente eso, parte de la debilidad de nuestro sistema público del servicio, por el que tanto hemos luchado. ¿Y qué tenemos que hacer en estos momentos? ¿Qué tienen que hacer los poderes públicos? Pues lo que hace cualquier padre de familia. ¿Qué deben hacer los gobiernos cuando el sistema está enfermo? Lo primero, no negarlo, no ocultarlo y, por supuesto, no ignorarlo. Justo lo contrario a lo que hicieron los responsables políticos entonces, los responsables socialistas de entonces, o mejor dicho, los irresponsables socialistas. Yo no sé por qué no aplicaron ustedes las medidas. Estas nos han quedado claro que no les gusta, pero es que ni estas ni ninguna. Por eso precisamente están ustedes en la oposición, porque no aplicaron medidas ninguna y nosotros estamos hoy en el gobierno. No sé si actuaron ustedes o no actuaron por desconocimiento o por dejadez o posiblemente por las dos cosas. Lo cierto es que no lo hicieron y de aquellos polvos tenemos hoy estos lodos. Y lo que en principio, señora Serrano, era un constipado, se nos convirtió en una pulmonía y acabó en neumonía. Lo que en principio hubiéramos podido curar con paracetamol, hoy tenemos que aplicar un tratamiento que no hubiera sido necesario de haber actuado ustedes a tiempo. Si el gobierno socialista de Zapatero no nos hubiese dejado más de 15.000 millones de euros de deuda, hoy estaríamos hablando en sede parlamentaria de otra cosa. Y si hoy hablamos de medidas de ajuste, consecuencia de la pésima gestión de los gobiernos socialistas, de la mentira y del despilfarro, consecuencia de la negligencia, de la dejadez y de la desidia de quienes tenían el deber y la obligación de garantizarnos un sistema sanitario y lo pusieron en peligro. Y dicho esto, que es importante que se sepa porque es el punto de partida, lo importante ahora es actuar. Lo avanzado de la enfermedad requiere medidas urgentes y necesarias. Como tal, las consideramos en la confianza de que el sistema mejore cuanto antes y de que podamos abordar el tratamiento, pero de momento habrá que hacer lo que haya que hacer, siempre bajo la máxima de que el Partido Popular defiende un sistema sanitario público, gratuito, universal y de calidad, por más que a alguno le pese admitirlo. Hoy, frente a las desidias de aquellos, se impone la diligencia y la responsabilidad del Gobierno extremeño del Partido Popular, dispuesto a trabajar para salvar nuestro estado de bienestar. Y eso, señorías, es lo que están esperando los extremeños. En los hospitales, de lo que se está hablando y lo que se escucha es que si estas medidas se hubieran tomado con anterioridad, no estaríamos como ahora estamos. Porque, señorías, esta no es la reforma que hubiera querido el Partido Popular. Esta no es la reforma del Partido Popular. Estas son las medidas que el Partido Socialista debió adoptar y que nunca puso en marcha. ¿O acaso creen ustedes que el objetivo de este Gobierno es recortar porque sí? ¿Estamos aquí para fastidiar?
No es, desde luego, no han actuado ustedes, señorías del Partido Socialista, como lo hace un buen padre de familia. No supieron ustedes prevenir la enfermedad, no la curaron, la ocultaron y, desde luego, no le aplicaron ningún tratamiento. Por eso, señor consejero, le agradecemos que este Gobierno enfrente y afronte la situación, diagnostique y administre el tratamiento necesario con decisión, con responsabilidad y con el compromiso que tenemos con los extremeños, que para eso han depositado su confianza en este Gobierno. Se nota, señor consejero, que usted se preparó para sanar y sanear y no para certificar defunciones. A nuestro criterio, es un logro que estas medidas sean el fruto de un gran acuerdo en el Estado, entre el Estado y las comunidades autónomas. Y nos habla la señora Serrano de consenso. Estas medidas se han adoptado por el acuerdo dentro del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales propuesto por el Ministerio, con el apoyo unánime de todos los consejeros de nuestro país, de casi todos, porque la representante andaluza y socialista discrepó. Y debe ser que está en la hoja de ruta del Partido Socialista, porque el Gobierno socialista de Zapatero también se negó a discutir los problemas de financiación de las comunidades autónomas en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, lecciones de consenso, señora Serrano, no. Mi grupo, Partido Popular Extremadura Unida, defiende, además de un sistema sanitario público, gratuito y universal, un sistema justo, solidario, sostenible y eficiente. Y estas medidas que nos plantean nos parecen, desde luego, justas y solidarias. Y compartimos con usted, señor consejero, la necesidad de que el que más tiene aporte más y el que menos tiene aporte menos o incluso no aporte nada. Yo entiendo perfectamente que estas medidas de que el que más tenga aporte más a ustedes no les guste, teniendo en cuenta sobre todo que se sienta en su bancada el que más tiene de todos los que nos encontramos ahora en esta sala. Confío también, señorías de los diversos grupos, en que todos nos alegraremos de que la asistencia sanitaria, los servicios de prevención, de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se dispensan en centros sanitarios o sociosanitarios, así como que el transporte sanitario sigan siendo totalmente gratuitos. Yo entiendo que ahí al menos estaremos todos de acuerdo. Como también creo que estaremos todos de acuerdo en aceptar la gratuidad de los medicamentos a los parados de larga duración. Estaremos de acuerdo. Y estaremos de acuerdo en que aquellos que no tengan rentas ni prestaciones no paguen por los medicamentos. Y seguramente estaremos de acuerdo también en que no se le cobren los medicamentos a los perceptores de pensiones no contributivas, a los beneficiarios de rentas mínimas de inserción y a los mayores con ingresos reducidos, en definitiva, a los que menos tienen. Estamos de acuerdo en estas medidas. No estamos de acuerdo en que no. Por primera vez en la historia, señorías, la sanidad española se garantiza un nuevo derecho a las familias que peor lo están pasando en estos momentos. Ellos, desde luego, son una prioridad y yo quiero pensar también que esta medida ustedes lo aplauden, aunque sea por debajo de la mesa. Más de 54.000 extremeños que se verán beneficiados por estas medidas. Y justo nos parece también que aquellos que tengan rentas de hasta 100.000 euros anuales, en torno a los 16 millones de las antiguas pesetas, paguen un 10% más. Y los que superen esa cantidad, más de 16 millones de las antiguas pesetas, paguen un 20% más. Es cierto que a lo mejor habría que repartir más los tramos. Yo estoy convencida de que el consejero está trabajando en eso. Pero desde luego a mi grupo esto le parece bastante más justo y bastante más razonable que aquella medida que el Gobierno socialista implantó de una rebaja lineal del 4% en los precios de los medicamentos, sin tener en cuenta las distintas utilidades terapéuticas ni los efectos sobre los pacientes. Una prueba más de que los gobiernos socialistas nunca han tenido una política estable y definida en materia de farmacia, como en todo, improvisaciones y ocurrencias, hasta 3 reales decretos leyes en solo año y medio para intentar recortar el gasto farmacéutico. Y habla usted, señora Serrano, de copago. Mire usted, la ministra de Sanidad, doña Trinidad Jiménez, no sé si le suena, en junio del 2010, le leo literalmente: si lo que queremos es disuadir a la gente de que vaya a los centros de salud cuando no haga falta, lo que tendremos que pensar es si necesitamos introducir algún tipo de tasa para aumentar la recaudación y hacer más sostenible el sistema. Don Carlos Ocaña, secretario de Hacienda, mayo del 2010, el copago se planteó también para ser incluido en Real Decreto. En el 2011, no será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro. Don José Luis Rodríguez Zapatero lo había estado estudiando a fondo. Don Ramón Jáuregui, que seguramente también le suene,
Lamento, decía, que en el Estado español se ha instalado durante décadas la cultura del gratis total y pidió una mayor contribución de los ciudadanos en los gastos públicos, teniendo en cuenta también su nivel de renta. Sobre el ámbito sanitario indicó que cabe incorporar copago en sanidad si se quiere que siga siendo universal y avanzada. Yo le recomiendo, señora Serrano, que eche mano de hemeroteca cuando haga manifestaciones como las que ha hecho en este momento. Para medicamentarse, señora Serrano, aquel que se aprobó en julio del 93, un gobierno socialista con Felipe González como presidente y con Ángeles Amador como ministra de Sanidad y Consumo. Con esta medida dejaron ustedes entonces fuera de la financiación pública 740 productos sanitarios de los más comunes. O también el decretazo de doña Trinidad Jiménez en marzo del 2010. Miren ustedes, estas medidas, a nosotros las medidas adoptadas por los gobiernos socialistas, desde luego nos parecen menos justas, pero sobre todo resultaron del todo ineficaces. Tampoco nos hubieran parecido justas, señor consejero, ni acertadas ni razonables esas otras medidas de pago por día de ingreso hospitalario, ni el euro por receta, ni cobrar el pijama en los hospitales, ni el pago de la asistencia a los servicios de urgencia, ni cobrar las comidas hospitalarias. Por eso le felicitamos por la firmeza en su posicionamiento y en la defensa de este principio. Le agradecemos, señor consejero, en nombre de mi grupo, el análisis exhaustivo que se ha hecho de la realidad social de nuestra región, de las prioridades y el hecho de que, verificado el diagnóstico, hayan tenido la valentía y la sapiencia de saber prescribir y planificar el tratamiento. También nos parece acertada la necesidad de establecer una cartera común de servicios que garantice la igualdad de acceso de los ciudadanos a los recursos sanitarios en todo el territorio español. Mucho hablar ustedes, señores de la bancada socialista de Igualdad, pero han permanecido callados ante la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de la comunidad autónoma de residencia. No me extraña que tengan ganas ahora de gritar detrás de la pancarta después de haber estado durante tanto tiempo mudos. Señorías, por otra parte, parece también razonable que si los hombres y mujeres extremeños se patean, y permítanme la expresión, los supermercados buscando los mejores precios, se cree, parece razonable, una plataforma centralizada de compra para gestionar con eficiencia los recursos públicos. Porque, señorías, cuando más necesidades hay y más escasos son los recursos, no se puede gastar en lo superfluo. Hay que reducir los gastos innecesarios para que se mantenga lo necesario. Lo que hace cualquier ama de casa. Buscar el mejor precio en los productos, el mejor presupuesto para las reparaciones, el mejor precio en el suministro de la luz, lo que dicta en definitiva el sentido común. Yo entiendo que esto también les parecerá razonable, o es que esto tampoco les gusta. Desde luego forma parte de los principios que defendemos en nuestro programa electoral, aquel con el que ganamos las elecciones, gestionar desde la eficacia y la eficiencia los recursos públicos. Y habrá que llevar a cabo, estamos de acuerdo con usted, medidas encaminadas a lograr un uso más racional de los medicamentos, sin que esto suponga una merma de la calidad. Y nos alegra, por fin, que se adopten medidas relacionadas con el denominado turismo sanitario. Porque siendo solidarios que lo somos con el extranjero y hospitalarios que lo somos, lo que no podemos es dejar de ser solidarios con los de casa. Y si tenemos una sanidad gratuita es porque, evidentemente, se recauda vía impuestos. Parece razonable que esos 1.000 millones de euros de gastos extras generados por los turistas que se aprovechan de la gratuidad de nuestra sanidad no se vuelva a producir, y habrá que poner en marcha, y aplaudimos esta medida, mecanismos administrativos necesarios para poder facturar este gasto de manera rápida y directa al país de origen, porque de no hacerlo, señorías, sería una responsabilidad que va en detrimento de nuestros ciudadanos. Y compartimos también la necesidad de crear un fondo de garantía asistencial en colaboración con el Ministerio de Hacienda que asegure la atención sanitaria a los pacientes de zonas limítrofes o desplazados temporales. Esta medida no es nueva, esta medida ya fue anunciada en el mes de marzo del 2011 por la entonces ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de Zapatero, así que entiendo que al menos en esto el Grupo Socialista estará de acuerdo. Y ya termino, señora presidenta. Si el Gobierno extremeño tiene que tomar medidas para optimizar los recursos sanitarios, materiales y humanos del Servicio Extremeño de Salud, es porque este servicio arrastra una deuda de 193 millones de euros, herencia del Gobierno socialista del señor Vara, antes del señor Ibarra y del consejero de Sanidad que en aquella época tuviera la responsabilidad. El Partido Socialista cumplió abiertamente sus compromisos de reforma del modelo de financiación de la sanidad. No se atrevieron a hacer lo que tenían que hacer. Yo les pido que, ya que no tuvieron la valentía
de adoptar las medidas cuando eran necesarias, tengan al menos la decencia política de no poner trabas a los que tienen el coraje de llevarlas a cabo. Porque si no, señorías, ¿qué hacemos? ¿Dejamos morir el estado de bienestar? ¿No hacemos nada? Me hubiera gustado que hubieran bajado aquí a plantear algunas medidas. No me sorprende, no las tenían. Estas medidas son sin duda necesarias para garantizar el estado de bienestar. Hablamos, señorías, de nuestra salud, de la de nuestros mayores, de la de nuestros hijos, y hablamos del presente y de nuestro futuro. Cuente, señor consejero, con mi grupo, Partido Popular Extremadura Unida, para ayudarles en el tratamiento y, efectivamente, le ha tocado menudo papel. Le ha tocado un papelón, el papel principal y protagonista. Nada más y nada menos que el papel de trabajar para garantizar el bienestar de los extremeños, de nuestros mayores y el futuro de nuestros hijos. Cuente con este grupo, aunque sea como actores secundarios. Otros tienen otra opción. Pueden hacerlo acudiendo como meros espectadores desde el patio de butaca o detrás de la pancarta. Pero, desde luego, cuente con el Partido Popular para sacar a Extremadura adelante y para trabajar por los extremeños. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para finalizar el debate de la presente comparecencia, tiene de nuevo la palabra el señor consejero de Salud y Política Social por tiempo de 15 minutos. Señor presidente, señorías, mire, yo en este marco del Parlamento extremeño, de la Casa de Todos, soy nuevo en este ámbito de la política. Y yo he venido contento de Madrid, señora Serrano, he venido contento, porque he visto que, a pesar de las ideologías, sean de Convergencia y Unión, sean de la Unión del Pueblo Navarro, sean del Foro Asturias, sean del PSOE, sean del PP, he visto una actitud positiva y sobre todo de conciencia de dónde estamos, Y hemos estado reunidos y hemos estado hablando. Por eso yo no entiendo que uno venga a la casa de los extremeños y me encuentre con su actitud. No la entiendo. Sinceramente, no la entiendo nada. Yo no sé si es que usted quiere que la escuchen en Madrid y por eso, no sé, da esa impresión desde ahí. Yo se lo digo. Bien, de todas formas, claro, usted hace que yo cambie el discurso totalmente. Hoy han retratado ustedes, de verdad, sinceramente, la falta de altura de miras en esta situación en que nos encontramos. Todos estamos de acuerdo que tenemos que defender nuestra sanidad extremeña, de la que estamos orgullosos, pero desde luego la altura de miras ha quedado cortísima. Y perdóneme, pero ha hecho aquí un discurso de demagogia total. Ustedes han tenido responsabilidades a nivel de gobierno nacional, han tenido responsabilidades a nivel de gobierno regional. Ustedes, participando, colaborando con el gobierno nacional, nos han dejado un endoso, una deuda de más de 15.000 millones de euros de deuda de la sanidad pública, universal y gratuita. 15.000 millones de euros, uno a uno. Y yo me pregunto, a raíz de sus palabras, yo esperaba aportaciones. No, yo no he visto ninguna aportación. De todas formas, le digo una cosa, no he visto tampoco que ustedes hayan hecho absolutamente nada por la sostenibilidad de este sistema regional y sistema nacional del que nos sentimos tan orgullosos. Ahora no han hecho nada por la sostenibilidad. Ustedes no tienen, el problema es que ustedes no tienen un modelo sanitario estable, ese es el problema. Ustedes no tienen modelo sanitario, ese es el gravísimo problema. Y un modelo que sea visible para Extremadura, no lo tienen.
no lo tenían antes y ahora compruebo que tampoco lo tienen. No lo tienen. Mire, en el año 2011, gobernando ustedes, mis compañeros, nuestros compañeros médicos, les hicieron una huelga. Y esa huelga fue el fruto de la falta de previsión, insisto, porque no tenían modelo sanitario para Extremadura, no tenían. ¿Cuál es su alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Y en el supuesto de que la tuvieran, ¿cómo es de creíble? ¿Cómo es de creíble su alternativa? Yo no la he visto aquí. Yo no he visto que ustedes hayan hecho propuestas al Consejo Interterritorial o hayan hecho propuestas para dar sus puntos de vista de cómo en este momento crítico de la sanidad, que necesitaba hace años reformas. ¿Sabe usted que tenemos el mismo sistema sanitario desde los años 50 hasta ahora y que hasta ahora no se ha cogido el toro por los cuernos y estamos todas las comunidades, excepto Andalucía, por los motivos que sea, en no estar de acuerdo? Mire, usted aquí lo que ha demostrado es que se han instalado en el no. Son capaces de oponerse a medidas que ustedes y personas relevantes de ustedes estaban de acuerdo. Se ha mencionado antes por la portavoz del Partido Popular, el señor Ocaña, la señora Trinidad Jiménez, el señor Jáuregui, no son ninguno sospechoso de ser de derechas. Ninguno. Les recuerdo que uno es dueño de los silencios y esclavo de las palabras que se dicen. Le voy a leer algo. En materia farmacéutica, abogo por ser capaces de diseñar un escenario de estabilidad y es necesario reflexionar sobre si es adecuado o no que los medicamentos sean gratis para todos los pensionistas, sin tener en cuenta la renta, sin que ello aparezca el término copago que nos separe. Esas palabras fueron dichas por el anterior presidente de Extremadura. Todos somos conscientes de que hay que hacer algo. Y yo aquí esperaba sus aportaciones. Aportaciones, ninguna. Usted lanza el mensaje de los recortes, nos acusan de recortes. Incluso cuestionan que podamos atender a las personas cuando estén malitas, cuando estén enfermas. Pues bien, yo no me voy a detener en debates estériles ni le voy a reconocer que aplicamos recortes. Sí, lo reconozco. Nosotros aplicamos recortes, pero ¿saben ustedes dónde los aplicamos? Pues le voy a decir algunos ejemplos donde aplicamos recortes. Recortamos en la perrera de Azuaga, por ejemplo, donde ustedes se gastaron 350.000 euros, 350.000 euros de la sanidad de todos los extremeños. 350.000 euros en una perrera de la sanidad de todos los extremeños. En los puestos directivos y en los puestos eventuales. Ahí sí vamos a recortar. Vamos a recortar en los gastos superficiales. Ahí vamos a recortar. Vamos a recortar en los contratos que tenían ustedes con empresas privadas externas y que nosotros asumimos esos servicios con recursos propios del sistema extremeño de salud. Vamos a recortar en algo que no consentimos, que por ejemplo un catéter en un hospital valga 400 euros y en otro hospital de nuestra región valga 80 euros. Ahí sí que no. Pero sobre todo vamos a recortar en falsas promesas a los ciudadanos para mostrar cuál es el estado de la situación, saber también qué cuentas nos dejaron ustedes, y ese es nuestro mayor recorte. Ahí es donde utilizaremos la palabra recorte. Nosotros estamos aquí para dar la cara por todos los extremeños, por todos. Si ustedes hubieran hecho en su momento lo que tenían que haber hecho y no hicieron, no estaríamos ahora mismo hablando de estos ajustes. Porque los ciudadanos deben enterarse. Yo sé que a ustedes les molestan que se sepa cómo dejaron las cuentas de la sanidad extremeña, de cómo se gastaron lo que no tenían,
y sobre todo y fundamental, lo que más les molesta es que no tienen modelo sanitario para Extremadura. No lo tienen, no lo tienen. Yo quisiera al señor Izquierda Unida contestar a aquellas cuestiones que ha planteado. Desde luego, todas las medidas están acogidas dentro de lo que es la solidaridad. Todas las medidas, la base es la solidaridad y desde ahí aseguramos la solidaridad. Desde estas medidas, tanto de carácter nacional como de carácter extremeño. Vuelvo a repetirle que ojalá, como usted dice, pudiéramos tener recursos, ampliemos recursos, ojalá, pero imagínese que con los 15.000 millones de euros que tenemos de deuda a nivel global, ahora tenemos que pensar en arreglar una situación que no ha venido sobrevenida y que tenemos que coger el toro por los cuernos entre todos. Le tengo que decir que respecto a los consejos de salud, que el 97% de los consejos de salud están creados. Le tengo que dar la tranquilidad, porque es una tranquilidad que yo también quiero y también quiere mi gobierno, que es la tranquilidad de que ningún inmigrante va a morir en Extremadura por no recibir asistencia o atención sanitaria. Todos los inmigrantes, todos tienen asegurada la atención sanitaria urgente y todos los niños y menores de 18 años la tienen asegurada. En cuanto al diálogo con los profesionales que ustedes han reclamado, le tengo que decir que está citada la mesa sectorial para el próximo viernes. Yo, desde luego, con estas medidas lo que estamos garantizando es el futuro. Estamos garantizando el futuro de nuestra sanidad. Por su parte, el Grupo Socialista, aquí al final en este estrado, lo que ha venido a evidenciar es que, a diferencia de lo que yo he vivido en otros sitios, aquí ustedes no están por la labor de ser parte de la solución. No están. No. Vienen con demagogias y ustedes tienen dos opciones. O tirar también del carro o dedicarse a poner palos en la rueda. Allá ustedes ya es su elección. Pero recuerden que en el futuro, una vez más, le podrán recordar que no estuvieron, como digo antes, a la altura de las circunstancias. Y le digo más, usted quiera o no quiera, estamos haciendo lo que en sanidad, estamos haciendo lo que todos queremos, que la sanidad siga siendo un derecho. Con ustedes gobernando difícilmente. Estamos haciendo lo que ustedes tenían que haber hecho en su momento. Pero claro, vuelvo a insistir, es que ustedes no tienen modelo y nosotros sí. Ustedes son pesimistas porque eso les viene bien. Nosotros, sin embargo, somos optimistas porque creemos en Extremadura y creemos en la responsabilidad de los extremeños. Y es por ello, por los extremeños de hoy, pero también por los extremeños de mañana, por los que vamos a seguir trabajando con compromiso y con esfuerzo. Porque hoy se necesita y porque mañana seguro que nos lo agradecerán. Muchísimas gracias.